Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el tema de ángulos entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Muy bien, pero antes de ello vamos a dejar en claro unas definiciones y por lo cual empezaremos con ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Primeramente recordando que un vértice es el punto que une a dos o más lados. ¿Ok? Muchas veces queda en esquinas en algunas figuras. Bueno, vamos a poner las siguientes rectas cruzadas y vamos a decir que tenemos A, B, C y D. Y el vértice que acabamos de definir lo vamos a marcar. Aquí tenemos ese vértice. Y vamos a decir la definición de ángulos opuestos por el vértice para entenderlo. Nos dice que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de uno son la prolongación de los lados del otro ángulo. Entonces, aquí tenemos un ángulo. ¿Ok? Los lados los lados de este ángulo, al prolongarlos, los lados de ese ángulo al prolongarlos, son los lados del otro ángulo. ¿Sí? Entonces sus prolongaciones de esos lados nos forman el otro ángulo igual a ese y le llamamos ángulos opuestos por el vértice. ¿Ok? Y ahí ya decimos, bueno, aquí está el vértice, aquí es el origen, ¿verdad? Le podemos poner O de origen. Y de ahí es donde podemos decir que el ángulo A o C es igual al ángulo B o D. Pero también aquí mismo tenemos otro par de ángulos iguales, los cuales pertenecen a estos. Miren. ¿Por qué? Porque los lados de este ángulo, del A con el D, A o D, son la prolongación del otro. Miren. Y aquí es donde formamos el otro ángulo. Por lo cual también ahí decimos que el ángulo A o D es igual al ángulo B o C. Y son los ángulos que tenemos con respecto a ángulos opuestos por el vértice en definición y ahí descrito. Vamos con los siguientes. También podemos tener ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes, que en definición nos dice dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado común, situados entre ellos se llaman adyacentes. Vamos a ver ejemplos de ello. Podemos tener primeramente un ejemplo sencillo antes de entrar a ello. Podemos tener este ángulo que comparte un lado en común. Tienen un mismo vértice, como decíamos en la definición. Mismo vértice y un lado común, que viene siendo este lado común. ¿Ok? Y ejemplos de ellos muy usados
en matemáticas, en geometría, tendríamos un ejemplo de ello sería cuando tenemos la suma de ángulos complementarios. Aquí formamos 90 grados. Podemos llamarle a este A, al lado común B y C. Y a estos dos ángulos que se forman, le llamamos complementarios. ¿Por qué le llamamos complementarios? Porque la suma de ellos va a ser igual a 90 grados. La suma de esos dos ángulos es 90 grados. Entonces entra dentro de los ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un lado en común, que esa es la definición de ángulos adyacentes. Vamos a poner un ejemplo más, también muy usado. Otro ejemplo de ellos tendríamos podemos ponerle aquí P, Q y R. Y aquí tenemos el lado común que comentábamos, ¿verdad? Este sería el lado común, miren. Y a estos les llamamos suplementarios. ¿Por qué les llamamos suplementarios? Porque este ángulo que se forma y este ángulo que se forma, su suma es igual a 180 grados. Por eso le llamamos suplementarios. Ya visto los ejemplos anteriores, le entramos de lleno al tema de ángulos entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Y tendríamos primeramente, y que ya lo vimos y creo que es claro, pero también lo podemos ver entre dos rectas paralelas, el opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Pero ahora lo vamos a poner ya no entre dos rectas, ahora lo vamos a poner entre dos rectas paralelas y una transversal. Con mucha imaginación que estas líneas salieron bien rectas y bien paralelas también. Ok, ahí está la transversal. Y pudiéramos ponerle ángulo. Vamos a cambiarle de color. Ángulo A, B, el CD, y así nos vamos a los por de adentro, el F, el GH, el G y el H. Y ahí tenemos, todos esos ángulos tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Y dónde vamos a encontrar ángulos opuestos por el vértice? Si todavía no los identificamos. Recuerden, el vértice más que nada, si todavía no lo identificamos, lo marco aquí. Y aquí. Ahí están los vértices, opuestos por el vértice. Y ahí podemos sacar varios pares de ángulos iguales. ¿Ok? Ahí decimos que el ángulo B es igual al ángulo E. El ángulo A es igual al ángulo F. También decimos que el ángulo C es igual al ángulo H. Y el ángulo D
es igual al ángulo G. Y ahí tenemos los ángulos que son iguales y que es por medio de opuestos por el vértice. Muy bien, vamos a continuar viendo ejemplos de ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una transversal. También tenemos los ángulos correspondientes. Muy bien. Vamos a ver ahora qué ángulo corresponde con cuál ángulo, o sea que son iguales también. Y vamos a ponernos también dos rectas paralelas con una transversal. Y aquí podemos identificar, bueno, primero le ponemos letras. Vamos a ponerle A, B, C, D, E, F, G, H. Y ahora vamos a identificar quién es correspondiente con quién. Y unos que son correspondientes porque tienen la misma medida, aún a pesar de que no les pusimos los grados ahí, pero por la abertura que tienen, el ángulo A es igual al ángulo G. ¿Sí? Y ahí diríamos, el ángulo A es igual o correspondiente al ángulo G. Ambos tendrán que medir la misma cantidad. ¿Ok? Vamos a identificar otro par de ángulos correspondientes. Y ahí tenemos correspondientes el B con el H. Entonces ahí también diríamos el ángulo B es igual o correspondiente al ángulo H. Vamos con otros. Y también tenemos el ángulo E con el ángulo C. Son de la misma medida. ¿Ok? Entonces, el ángulo E es igual o correspondiente al ángulo C. Y nos falta otro par. Que es el ángulo F, mide lo mismo que el D. Y son correspondientes entre ellos. Entonces, el ángulo D es igual o correspondiente con el F, con el ángulo F. Y ahí los tenemos, los pares de ángulos correspondientes. Espero que esté visible cómo identificar los que son de la misma medida. Entonces, ángulos correspondientes son que tienen la misma medida. Y si se fijan, son alternados. Podemos ver que es un ángulo externo con un interno. Un externo, ahora el B, con el H que es interno. Y así no sucesivo. Y luego un interno con un externo. Así también es una manera de identificar los ángulos correspondientes. Ahora vamos a ver y ejemplificar los ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos. Y volvemos a poner dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Y vamos también a ponerles letra a cada uno de los ángulos. El ángulo A, el B, el C, el D, ABC, D, F,
Ahí los tenemos. Y ángulos alternos internos, ¿sí? Su nombre lo dice, internos, que van a estar por dentro. Nomás recuerden esto, ángulos alternos internos van a estar por dentro de la transversal, por dentro de las paralelas, perdón, de las dos rectas paralelas. Por aquí van a estar dentro de ello. ¿Sí? Es su limitante. Y son alternos, o sea, van a estar alternados. ¿Qué quiere decir esto? El E con el H son iguales. El ángulo E es igual y es ángulo alterno interno de H, del ángulo H. ¿Qué otro? El ángulo F es ángulo alterno interno del G, porque son iguales y están alternados por la transversal. Fíjense muy bien los datos importantes. Ángulos alternos internos están dentro de las dos rectas paralelas y alternados por la transversal. Y ahí es donde tenemos el otro ejemplo. El ángulo F es igual al ángulo G. Vamos ahora a ejemplificar otro tipo de ángulos que podemos encontrar entre dos rectas paralelas y una transversal. Y esos serían los ángulos alternos externos. Y volvemos a poner dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Enumeramos los ángulos o les ponemos letra A, B, C, D, E, F, G, H. Y ahora fíjense muy bien. Ahora vamos a identificar ángulos alternos externos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora van a estar por fuera de las dos rectas paralelas, ¿sí? Por fuera y alternados. Y vamos a identificar el primer par. Ángulos alternos externos serían el A con el D. Miren, esos dos ángulos, aunque no tienen la medida ahí, nosotros podemos identificarlos por ese concepto de ángulos alternos externos, que son los ángulos que están por fuera de las dos rectas paralelas y que están alternados por la transversal. Entonces, ahí lo tenemos. El ángulo A es igual al ángulo D. Y vamos a identificar otro par, que es el ángulo B con el ángulo C. Son ángulos alternos externos porque están por fuera de las rectas paralelas y alternados por la transversal. Entonces aquí pondríamos el ángulo B es igual al ángulo C. Y aún a pesar, fíjense que no tenemos las medidas, no las necesitamos, aplicando las definiciones, los conceptos de cada uno de ellos. Así nos podemos dar cuenta y hacer manejo de ellos sin dificultad. Que claro, poco a poquito se va teniendo dominio de ellos. Y nos falta ejemplificar un tipo más de ángulo que encontramos entre dos rectas paralelas y cortadas por una transversal, que son los ángulos colaterales. Ángulos colaterales. ¿Y cuáles van a ser los ángulos colaterales? Los que forman 180 grados. No que forman, perdón, que suman más bien, porque van a ser dos ángulos, no van a formar uno. Entonces, los que suman 180 grados.
dos ángulos que sumen 180 grados. Y aquí en ángulos colaterales los vamos a ver tanto internos y externos. Los vamos a ver en uno mismo. ¿Ok? Vamos a formarlo para verlos. Tenemos las dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Y vamos a nombrar los ángulos. Vamos a ponerle A, B, C, D, E, F, G y H. Y muy bien. Y aún, fíjense, a pesar de no tener las medidas de los ángulos, podemos identificarlos. ¿Qué ángulo con qué ángulo suman 180 grados? Por lo cual, les digo, ángulos colaterales internos serían el ángulo E con el G. Estos dos ángulos forman 180 grados. ¿Sí? Entonces serían el ángulo E más el ángulo G igual a 180 grados. ¿Ok? Y son, acordémonos que son ángulos colaterales internos. Vamos a identificar otro par. Serían el ángulo F y H, que también hablamos de internos. ¿Ok? Y diríamos el ángulo. Dejen borrar aquí. El ángulo F más el ángulo H igual a 180 grados. Y son ángulos colaterales internos. ¿Por qué son internos? Porque están dentro de las dos rectas paralelas. ¿Ok? Vamos a ver ahora en otro color los ángulos colaterales externos que forman 180 grados. Quiere decir ahora que están por fuera, ¿sí? Por fuera de las rectas paralelas, y serían el ángulo A y el ángulo C. Por lo cual decimos el ángulo A más el ángulo C son igual a 180 grados. Y vamos a identificar el último par, que sería también ángulos colaterales externos. Serían el ángulo B y el ángulo D formarían también 180 grados, por lo cual el ángulo B más el ángulo D son igual a 180 grados. Espero que te sea este tema de gran utilidad, que lo compartas y algo muy importante, apóyame suscribiéndote a mi canal. Hasta pronto.